Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta cápsula más que está dirigida hacia IOs y a CTOs. Y el día de hoy vamos a hablar un tema que es por demás importante, diría yo, de las emergencias que están ocurriendo, porque estamos hablando de un problema de ciberseguridad, donde, pues bueno, la principal superficie de ataque tiene que ver con las credenciales comprometidas por parte de los usuarios y donde hoy tecnologías como los tokens han demostrado su ineficacia. Se han hackeado bancos, se ha hackeado el sistema de pagos electrónicos. Por supuesto que ellos utilizaban factores de doble autenticación, donde además del login y del password utilizaban un token en un dispositivo que estaba fuera del mismo dispositivo donde se conectaba a la computadora, y este estaba, por ejemplo, en un llavero o en una misma app, en un celular, y aún así se robaron, suplantaron la identidad de estos empleados, consiguieron entrar directamente a los sistemas. Entonces, viene una nueva tendencia, y el día de hoy quise yo invitar a un experto en el tema, hasta el otro lado del charco literalmente hasta España. Y pues bueno, me da muchísimo gusto que nos acompaña el día de hoy Sergio Lázaro. Sergio, bienvenido a Asper. Hola, buenos días para vosotros allí. Un placer estar aquí contigo hoy. Muchas gracias. Quisiera que nos enfocáramos en esta primera parte de la conversación, mi querido Sergio, en el tema que tiene que ver con la protección de los datos y la privacidad de la información, que empezáramos con eso y luego nos vamos a brincar ya al tema que tiene que ver con la autenticación en las empresas versus la identificación. Pero primero platiquemos este tema del problema de la protección de datos y la privacidad. Efectivamente, a ver, aquí ya sabéis, aquí en Europa ahora mismo la privacidad y la protección de los datos personales es uno de los focos más importantes actualmente, sobre todo en la red. Hoy en día, al final, cada vez tenemos una identidad virtual, ¿de acuerdo? Y pasamos muchas más horas y utilizamos todos los servicios en la red y se está convirtiendo en un problema la protección de nuestros datos. Estamos acostumbrados a ceder nuestros datos, a comunicarlos, a aceptar muchas cosas sin leer y no somos conscientes de los riesgos que esto puede tener. Hay muchísimas campañas para robar contraseñas, hay muchísima tecnología para cometer fraude, para intentar robar las contraseñas, para intentar robar los datos personales, ¿de acuerdo? Porque los datos no solo nos pueden suplantar la identidad, o sea, si nos roban la contraseña, el problema no está en que no puedan acceder a un servicio por suplantar nuestra identidad, sino que al final grandes empresas y grandes imperios en el mercado tecnológico nos manipulan, nos controlan y monitorizan toda nuestra actividad en la red y saben lo que queremos, cuándo lo queremos y no solo eso, sino qué vamos a querer mañana y cuándo lo vamos a querer. Entonces, al final, es un tema que hasta que no se ha legislado realmente, era un campo abierto a la ciberdelincuencia y para tener un control abusivo sobre toda esta información, ¿de acuerdo? Entonces, en Europa ahora mismo, ya sabéis, somos un poco pioneros y somos un referente en cuanto a la privacidad de la información se refiere. Tras la publicación y la entrada en vigor del RGPD, del Reglamento General de la Protección de Datos, ¿de acuerdo? Pues poco a poco todas las empresas tienen que cumplir este reglamento y de todo el comercio electrónico, y no solo comercio electrónico, sino toda la actividad en nuestra vida laboral y personal, tiene que estar regida, ¿vale? En torno a lo que este reglamento dice. Lo cual tiene una cosa... A eso quería ir, porque ustedes en Europa, Sí. En la Comunidad Europea, están más adelantados que nosotros en cuanto a la parte legal, pero mucho más. De hecho, ustedes son el referente a nivel mundial, porque en Estados Unidos tiene lo que tiene la comunidad europea en cuanto a la protección de datos personales a compañías y a individuos. Y pese a eso, ustedes han visto esa problemática, uno y dos. Pues digamos las cosas por este apellido. Sabemos, por ejemplo, que Android, sistema operativo hecho directamente por Google, pues te espía todo lo que haces, a dónde vas, te rastrea. Chrome, dentro de los browsers, es el más chismoso también, el que da toda la información. Y pues bueno, luego de repente nos da una solución de autenticación que nos ofrece, o te lo ofrece Microsoft o te lo ofrece Google, pero siguen teniendo
información, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer con esos dos temas? Legalmente, ustedes, como van de avanzados, ¿qué nos recomendarías? Y por otro lado, ¿cómo podemos tener cuidado con esas compañías que nos ofrecen las soluciones tecnológicas, pero a su vez también pues, se quedan con nuestra información? A ver, aquí al final surgen dos problemas. Uno, el primero de ellos es que nosotros, el individuo o la persona física, no es consciente de la importancia que tiene toda esa información realmente, ¿de acuerdo? Entonces nosotros accedemos, la persona normal al final accede a acceder toda esta información a Google o a Microsoft a cambio de obtener una serie de servicios gratuitos, que no son gratuitos realmente. O sea, el coste es muy elevado, pero nosotros no somos conscientes de este coste. ¿Qué ocurre? Que la persona al final dice, yo no soy nadie importante, a mí la información de dónde estoy o de dónde como o qué es lo que he hecho, pues no, para mí no tiene importancia que la gente lo sepa, pero sin embargo, como comentábamos anteriormente, para las grandes empresas sí la tiene. ¿Qué ocurre? Aquí ahora mismo nos encontramos ante un gran paradigma, ¿no? de lo que ha habido hasta ahora. Es decir, hasta ahora estaba el paradigma de la autenticación, donde el individuo se identifica con un usuario y una contraseña, ¿de acuerdo? Y ha sido algo que nos ha acompañado durante mucho tiempo y ha funcionado muy bien, ¿vale? Pero al final eso realmente no es identificar a las personas. Para identificar y ser capaces de identificar a las personas hace falta saber algo más. ¿Qué ocurre? Ahora es cuando entra la privacidad y la protección del dato coge más fuerza. ¿Por qué? Porque si una empresa o un cliente nos quiere identificar de forma fehaciente y saber que somos nosotros, para eso ya no sirve que tenga un usuario y una contraseña. Al final eso no son datos personales. Datos personales va a ser mi nombre, mi DNI, mis apellidos, mi biometría, que es donde vamos a ir ahora después. Entonces, ¿qué ocurre? Que entra la necesidad de proteger mejor al individuo, porque hasta ahora con el protocolo de autenticación realmente, si un hacker te robaba las contraseñas, ¿vale? A ti, con que tu cliente, tu banco o tu empresa de servicios en cuestión te notificara que había sido hackeada y que habían robado contraseñas, tú lo único que tienes que hacer era cambiarla. Con suerte, no habían hecho nada en tu cuenta ni en tu perfil y una vez cambiada la contraseña, tu riesgo ha desaparecido, volvías a tener acceso y no pasaba nada. ¿Qué ocurre? En este caso, una vez empezamos a manejar otro tipo de información más personal, hay cierta información que tú no puedes cambiar. O sea, una persona no puede cambiar su número de identificación en su país de residencia. Yo no puedo cambiar mis huellas digitales, no puedo cambiar mi rostro. ¿Qué sucede? Entonces, es necesario aplicar medidas y legislar en torno a esta nueva forma de identificar las personas, que es la que está llegando ahora. De esta manera, sí, las empresas van a tener la garantía de esta es la persona que accede, es quien dice ser, pero a la vez tenemos más riesgo, nuestros datos tienen más riesgo. Si roban estos datos a un cliente o a una empresa, tú ya no tienes la facilidad de cambiarlo. Por lo cual, de ahí surge esa necesidad de hay que proteger mucho mejor los datos, legislar y poner las medidas adecuadas para evitar que los datos estén en riesgo, que esta información esté en riesgo. Ahora, mira, en México, por ejemplo, la base de datos del Instituto Nacional Electoral, del INE, fue hackeada. Y no por culpa de ellos, sino por culpa de un partido político. Y ahí están 64 millones de registros con información democrática de todos los mexicanos que tenemos esa credencial. Y por otro lado, también se repite la historia. Y así como ocurrió en Estados Unidos con Equifax, en México hackearon el Buró de Crédito, que es esta entidad que guarda todo el expediente de crédito de las personas que tienen hipoteca, tarjeta de crédito, tarjeta de débito, o sea, de todos nosotros, ¿no? De las personas productivas. Y aquí tuvo que ver, digamos, un problema de suplantación de identidad. Entonces, el fin de las contraseñas, tú ya lo ves aquí, ¿qué modelos entonces son ahora los que van a imperar en el futuro? ¿Cómo podemos resolver este tema o hacerse lo más difícil a los ciberdelincuentes? ¿Cómo lo hacemos, Enrique? Pues al final, la solución al final pasa por contratar uno de los servicios como el que Bify ofrece, ¿de acuerdo? O sea, hasta ahora las empresas han externalizado muchos de los servicios, ¿de acuerdo? Pero al final la identificación es algo que, bueno, dices, como he tenido un usuario y una contraseña, no me hace falta contratar a nadie para que me lo gestione. ¿Qué ocurre? Ahora mismo sí empieza a surgir esa necesidad. ¿Por qué? Lo primero, porque sustituir un servicio como ese, ¿de acuerdo? Una autenticación a través de unas credenciales requiere de un desarrollo y de una seguridad que hay que aplicar a ese entorno. ¿Qué ocurre? Al final las empresas, cada empresa o cada servicio es bueno en lo que hacen y en lo que ofrecen, pero no tienen por qué tener ni grandes desarrolladores ni invertir grandes cantidades de dinero en desarrollar una plataforma que a él le permita eliminar esta contraseña o poder identificar mejor las personas. Para eso ya empiezan a surgir empresas que se dedican exclusivamente a esto, como puede ser en este caso Bify.
BeFi, la solución que ofrece es una solución de identificación a través de la biometría del dispositivo móvil, ¿de acuerdo? Utilizando la mínima cantidad de datos. De esta forma, al final, las empresas, ¿qué es lo que sucede? Lo primero, externalizan su servicio y se quitan costes de producción y de mantenimiento en una plataforma o en sistemas de identificación física, ¿de acuerdo? Que van a hacer a partir de ahora una empresa. Se quitan requerimientos legales y maniobras legales. ¿Por qué? Porque al final toda la gestión del dato de sus usuarios y la protección de sus usuarios o sus empleados va a pasar a ser gestionada por esta empresa que es la que va a llegar. Al final son empresas, somos una empresa nosotros dedicada en exclusiva a la seguridad y a la protección, por lo cual tenemos expertos y nuestro sistema y nuestro servicio está protegido por expertos de forma que garantizamos a nuestro cliente y a los usuarios y clientes de nuestros clientes la seguridad de que sus datos van a estar seguros, ¿de acuerdo? Y que la persona y el servicio que van a utilizar la usa quien debe utilizarlo. No va a haber fraude, no va a haber robo, no va a haber suplantaciones. Entonces, un poco ahora mismo el panorama pasa por ahí, pasa por empezar a externalizar servicios de identificación a empresas especializadas en ello. De hecho, el año pasado, si no me equivoco, fue cuando Microsoft y Google ya hablaron del fin de las contraseñas. Entonces, es algo que está viniendo y que va a llegar. Y no todas las empresas son capaces de desarrollar sus propios protocolos de acceso mediante otro sistema distinto. Por lo cual, al final no queda más remedio que dar la confianza a un tercero que se dedique en exclusiva para realizar esta finalidad. ¿Tú cómo resolverías de fondo entonces el problema de fraude, de robo y de suplantación de identidad? Digamos, una solución de fondo que pueda ser prácticamente implementada mañana por las empresas y quitarse ese problema de la vista. Pues mira, al final, aquí ahora un poco es donde te voy a hablar exactamente de nuestro servicio. Al final, lo primero y más importante es la cultura de la persona, o sea, la cultura y la educación de nuestros usuarios. O sea, nosotros somos los primeros que tenemos que velar por nuestra propia seguridad. Es decir, al final, si tú como empresario o yo como empresa que doy un servicio de identificación garantizamos y utilizamos e implementamos todas las medidas de seguridad que no están en nuestra mano para que las comunicaciones sean seguras, el dato siempre baje cifrado, todo está anonimizado. Si al final la persona que es responsable de esa información no tiene cuidado, al final no importa todo lo que hagamos. ¿Por qué? Porque la persona va a va a tener ese fallo humano del que no podemos librarnos, ¿vale? Pero actualmente, ahora mismo, ¿cómo solucionar el problema del fraude? Un servicio como el de BeFi, al final, nosotros simplemente a través del email y el teléfono de un usuario, ¿de acuerdo? Somos capaces de identificarle a través de un dispositivo móvil, de su dispositivo móvil, ¿de acuerdo? A través de una vinculación que vamos a realizar entre esos datos y su dispositivo móvil. Esto nos garantiza al final que la persona, para poder utilizar nuestro servicio, tiene que verificar que el email y el correo electrónico que ha introducido es suyo, va a tener que aceptar un mensaje, va a tener que aceptar y verificar a través de un SMS de texto que el teléfono y el número que ha introducido es suyo y luego, en cada proceso de login que él desea hacer en un servicio, al final, cada vez que él quiere identificarse en un cliente, en una empresa o en un acceso físico, va a tener que iniciar la operación de identificación a través de esta aplicación, a través de la aplicación del propio cliente. En ese momento es cuando se le va a solicitar el factor biométrico que tenga configurado en su teléfono. Entonces, al final, estamos ofreciendo un servicio de identificación en el que tenemos 3 métodos de verificación del usuario. Tenemos un factor, es decir, algo que él sabe, que es su correo electrónico, algo que él tiene, que es un teléfono, y algo que es su biometría, ya sea su rostro o su huella dactilar. De esta manera, al final, una vez combinados estos 3 elementos, para realizar la identificación, la persona va a tener que identificar, que escanear un código QR para poder acceder al servicio que esté requiriendo. Eso garantiza que la operación de identificación siempre la va a empezar el usuario. Nunca la va a empezar ni te va a llegar por otro medio, por lo cual tú sabes en el momento en el que estás realizando una identificación. No pueden hacerte campañas de phishing ni intentar engañarte para que accedas a otro sitio. Independientemente de eso, como tienes que leer un QR en el momento, eso ya implica que tienes que estar físicamente en el sitio con tu dispositivo móvil, porque nosotros vamos a verificar y vamos a notificar al dispositivo a través del cual te identificaste con nosotros. Entonces, ahí ya estás eliminando otro factor, que es el factor de decir, una persona desde Rusia puede estar intentando acceder simulando que está en España. No, en este momento no. Obligamos a que el dispositivo desde el que te intentas identificar tienes que estar delante del código QR al que intentas acceder. Entonces, añadimos luego la mayor seguridad de que ese código QR que se tiene que leer es temporal.
va cambiando y se va refrescando cada 30 segundos. De manera que la posibilidad de que tú mandes en ese momento ese código a otra persona para que se identifique a través de se encuentra minimizado al máximo el riesgo que puede suponer una suplantación. Entonces, al final, la combinación de la tecnología, la combinación de las medidas de seguridad y la combinación al final de dos elementos ahora mismo que están a la orden del día, como son el escaneo de códigos QR y la identificación a través de la biometría, el uso de factores biométricos, una vez combinados estos elementos, tenemos como resultado un servicio de identificación seguro y muy sencillo de utilizar por parte de los usuarios, porque ya los usuarios empiezan a estar familiarizados con el uso de los QRs, con el uso de escanear desde la cámara de sus dispositivos móviles y al final también con el uso de la biometría. La mayor parte de la población hoy en día que dispone de un smartphone desbloquea o se identifica en su propio dispositivo a través de la huella digital o de su rostro, por lo cual estamos combinando tecnologías que no suponen una dificultad al usuario. Están familiarizados con ella, por lo cual ofrecemos seguridad, ofrecemos una identificación fehaciente para nuestros clientes y a la vez dando flexibilidad y dando sencillez al uso de este nuevo sistema que hemos desarrollado. Excelente, Sergio. De hecho, entonces, mira, a final de cuentas, sí, está la parte tecnológica donde tienes un QR dinámico y aparte de identificación biométrica, pero lo que comentaste a mí se me hace muy relevante porque es a partir de algo que yo soy como persona, a partir de algo que yo tengo, que es mío, que en este caso sería mi celular, y a partir de algo que yo que es, entonces es, yo soy el biométrico, que tengo el celular aparte, ¿no? Y yo conozco solamente lo de la clave, y digo, ya más sería prácticamente el clonar a una persona. Te agradezco muchísimo estos minutos, mi querido Sergio, te buscaremos más adelante para poder complementar. Un placer. Es uno de los principales problemas hoy y dolores de cabeza, la suplantación de identidad y el robo de datos, el robo de credenciales, que en el Deep Web es lo que vemos que más se vende como pan caliente. Muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos en la que sigue. Ha sido un placer estar contigo, Fernando.